Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Hoy con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de comunicación en la Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcom BC. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Un saludo a toda la audiencia. David, bueno, México está de luto y antes de comenzar con el análisis de este día, quiero, pues, a través de este medio dar mi más sentido pésame a los familiares de hasta las ahora 40 víctimas del incendio en el Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez, que dejando de lado los eufemismos, pues debemos llamar cárcel con todas sus letras, no albergue, cárcel, porque ahí se les quitó la libertad física de estas personas que perdieron su vida. Y quiero darles el pésame al pueblo guatemalteco, salvadoreño, hondureño, venezolano, lugares de origen de estas víctimas que hasta el momento se han identificado, y en especial mandarles un fuerte abrazo a mis amigos cercanos que viven en estas naciones, pedirles perdón a nombre de México y decirles que me avergüenza mucho que no sea el presidente López Obrador quien les esté pidiendo perdón por estas muertes provocadas por la omisión de cuidado de funcionarios del gobierno que representa, y que en lugar de eso esté tratando de culpar a las víctimas diciendo que ellas iniciaron el incendio. Y David, bueno, después de esta parte, yo quiero aclarar que en México migrar no es un delito penal. Ser una persona migrante no documentada no es un delito, sin importar la nacionalidad que tenga, porque están protegidos sus derechos humanos por el artículo 1 constitucional. Y esto nos lleva al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: toda la persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Entonces, yo comenzaría con esto, David. Estamos de luto en México. Sin duda, es sumamente perturbador, indignante. Ya lo narraba en el resumen Israel, pues que las cámaras de seguridad evidenciaron que comenzó el incendio, los migrantes estaban yo decía encerrados, encarcelados, me decía el sentido común, esa es la palabra correcta, y el personal del Instituto Nacional de Migración en ese lugar se fue y los dejó ahí. Digo, a mí el sentido común me dice que eso es un crimen, que literalmente, pues ante esa situación los mataron. Yo me preguntaba incluso, Israel, si fue a propósito. Y todo esto tiene que ver, y ya me adelantabas, con las políticas, y perdón si me equivoco o si no lo pronuncio bien, pero ya comencé a leer del tema algunos ensayos, Israel, la política de securitización de México, que es muy específica y que justamente es parte de lo que nos sirve para entender esa terrible tragedia que se vivió en Ciudad Juárez. Sí, hay que comprender qué nos llevó a que sucediera esta situación. Y efectivamente, como lo mencionas, es la securitización de la política migratoria en México, que consiste en dejar en manos de las dependencias de seguridad pública el control de los flujos de personas internacionales y de las fronteras. Así vimos en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador cómo se asignó a la Guardia Nacional a estas tareas. ¿Sí? Se le trató de disfrazar con el hecho de que solo era apoyo del Instituto Nacional de Migración. Pero basta salir a las calles, David, transitar cerca de la frontera, para ver cómo la Guardia Nacional forma parte de los convoys que están vigilando pues todo lo que son las áreas donde se mueven los migrantes y que detienen a los migrantes. En los hechos, la seguridad está siendo tomada por esta institución
militarizada, ¿sí? Y, pues, ¿cuál es el sustento? El sustento de la securitización por parte de todos los países que la han adoptado, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica, son preocupaciones de sus gobiernos por la materia de seguridad, la amenaza a la seguridad, a la economía, a la identidad cultural e indirectamente también pues por motivos raciales que representan las personas migrantes. Entonces, argumentando que las personas migrantes son una amenaza a estas cuatro dimensiones, es que deciden dejar en manos de las instituciones de seguridad, de las dependencias de seguridad, lo que es la gestión y el control migratorio. Y pues es incongruente, porque si tú, yo estaba revisando, David, las propias páginas de internet del gobierno federal, y aquí claramente en sus propias páginas del gobierno federal marcan como el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU, que es, digamos, el órgano operativo de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que ya hablamos en una ocasión anterior sobre las convenciones que tiene ratificadas México. Pues lo que es el comité pues nos señala que en México lo que es migrar o ser un migrante solo puede irregular, solamente puede ser una falta administrativa y no se puede imponer una sanción penal, ¿sí? Y claramente señala que el Instituto Nacional de Migración sería la única autoridad competente para verificar documentos y la situación migratoria de las personas. Y cuando volteamos a ver el hecho en Ciudad Juárez, vemos también que hay operativos por parte de autoridades estatales y autoridades municipales que están jugando a ser agentes del Instituto Nacional de Migración, cuando claramente está prohibido, y ellos mismos lo dicen, pero entonces estamos hablando de pues un discurso incongruente que en las palabras dice una cosa, pero en los hechos hacen lo contrario, ¿sí? ¿Y qué es el derecho que tienen estas personas? Bueno, lo primero es que deberían de haber recibido el apoyo de los consulados o de las embajadas de su país, ¿sí? Deberían todas estas personas que estaban ahí encerradas por el Instituto Nacional de Migración haber contado con un abogado y mantener contacto con el abogado, tener asistencia gratuita en caso de que necesitaran un intérprete y que les hubieran dado a conocer todos estos derechos y todas estas obligaciones que tiene el Estado mexicano y que las estoy comentando aquí. Sin embargo, pues evidentemente la situación no fue así, es un hecho lamentable. Y es un hecho lamentable también cómo cambió el presidente Andrés Manuel López Obrador pues su posición. Yo me acuerdo al inicio de su sexenio, él venía con un discurso de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, de comprensión del fenómeno migratorio. Si recordamos, se hizo el nombramiento de un académico que fue Tonatiu Guillén López, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, pero solo estuvo en el encargo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, cuando resuelve pues parte de la llegada de las caravanas migrantes a través del otorgamiento de visas humanitarias. Y yo me recuerdo haber estado por ahí en una de las lugares que se fue asignado en Tijuana para el otorgamiento de estas visas a las personas, y resolvió la situación a través de una misión humanitaria. Pero tras las amenazas del presidente Donald Trump, entonces, pues México cambia su política migratoria y es cuando se nombra a Francisco Garduño Yáñez, quien, por cierto, pues están pidiendo que sea removido de su cargo más de 400 organizaciones civiles, y quien, al voltear a ver y analizar su carrera, bueno, pues él es egresado de la licenciatura en Derecho con concentración en ciencias penales y criminología,
y tiene un antecedente de diseño y programas de la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del tutelar para menores. Es decir, no viene de una formación en, digamos, un enfoque académico, un enfoque de defensa irrestricta en los derechos humanos y que promueva la libre circulación de las personas. Y bueno, quiero comentar, David, que esto es muy lamentable, porque si la cabeza entonces tiene un enfoque de securitización, pues hacia abajo tú sabes que sí funciona en nuestro país. La situación se replica con cada uno de los elementos. Claro, yo también recuerdo esos momentos que narraste, Israel, incluso pues grupos antiinmigrantes que existen en nuestro país criticaron en su momento al presidente por esa narrativa. Decía, pero ¿cómo? Estás diciendo que los vas a recibir y por qué y cómo vas a usar nuestros impuestos para ello, pero pues realmente pues ahora lo que nos cuestionamos es dónde quedó esa visión de derechos humanos. Y termina, como bien ya explicaste, todo el caminito en una tragedia de esta naturaleza. Y ya nada más para cerrar, Israel, pues de alguna manera, evidentemente en su debida perspectiva y proporción, porque estamos hablando de una tragedia terrible, de la de Ciudad Juárez, pues es lo que nos han estado diciendo algunos activistas aquí en nuestra región, ¿no? El asunto de la que la policía sigue arrestando, incluso con amparos vigentes, a los migrantes simplemente por ser migrantes, sin haber hecho absolutamente nada. De alguna manera es parte de esta situación de la narrativa que nos acabas de explicar. Así es, David. Bueno, yo concluiría y me uno al posicionamiento que dieron estas más de 400 organizaciones civiles y activistas, en el sentido de que lo ocurrido el 27 de marzo, por la noche, en esta estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración, pues fue responsabilidad del gobierno federal, con todas sus letras. Y por lo tanto, pues exige que haya consecuencias contra todos aquellos que por omisión o a lo mejor por decisión dejaron morir a estas personas migrantes. Es necesario que el gobierno federal, bueno, primero facilite todo lo que esté en sus manos a los familiares de estas personas, a la repatriación de estas personas a sus lugares de origen. Sin lugar a dudas, coincido con el posicionamiento de las organizaciones civiles en que se debe destituir e inhabilitar inmediatamente al comisionado del INM, Francisco Garduño, ¿sí? Y investigar a fondo a todos los involucrados en el Instituto Nacional de Migración. Y por parte del Poder Legislativo, pues un llamado, David, al Congreso de la Unión, a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para pues que llamen a los funcionarios a rendir cuentas y a que revisen de nuevo las leyes, a que modifiquen dónde están estos huecos que permitieron que llegáramos a este momento de tragedia, de vergüenza, porque no hay otra palabra, de vergüenza para México, ¿sí? Y que acaten el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia, el 184-222, que declara, ¿sí?, inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos del tránsito internacional que deriva de la detención y alojamiento en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. No podemos permitir que se siga pues deteniendo a los migrantes simplemente por caminar y que terminemos en estas tragedias, ¿sí? Y voltear pues también a los gobiernos subnacionales, y hay que hacer clara diferencia al de Baja California, para que tome pues medidas preventivas, pero particularmente señalar pues lo que está sucediendo en Juárez y también en Chihuahua, para que cesen los operativos de detención, sí, y de petición de documentación. No es su labor de los gobiernos nacionales, ni en Chihuahua ni aquí. Con eso yo concluiría, David, mi intervención. Israel, te agradezco enormemente, te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Muy buenos días.
Un abrazo, David, un abrazo a toda la audiencia. Hasta luego. Es el Migrálisis de Continente Móvil con el doctor José Israel Ibarra González, en esta ocasión, por supuesto, pues tratando irremediablemente el tema de esta tragedia con los migrantes en Ciudad Juárez. Si usted tiene interés en conocer más de Continente Móvil, ingrese a continentemóvil.com, los puede seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e incluso tienen una curaduría especializada en noticias de migración, noticiasdemigración.continentemóvil.com.